Hay momentos en la vida que te cambian para siempre, instantes donde una sola frase puede destruir décadas de amor y sacrificio. Mi nombre es Carlos Mendoza, tengo 67 años, y lo que voy a contarte es la historia más dolorosa de mi existencia. Hace medio año, mi único hijo, Alejandro, me miró directamente a los ojos y pronunció las palabras más devastadoras que un padre puede escuchar. Has dejado de existir en mi mundo, ya no te quiero en mi vida. Lo que mi hijo ignoraba completamente era una verdad que había guardado con celo durante 2 décadas, mientras él me veía como un simple trabajador retirado del área contable. Yo había estado construyendo en silencio absoluto un imperio comercial valuado en más de 12 millones de dólares, y cada peso de esa fortuna había sido destinado exclusivamente para él. Pero cuando decidió borrarme de su existencia, tomé la determinación de enseñarle una lección que jamás olvidaría, mostrarle con precisión matemática qué tesoro estaba rechazando para toda la eternidad. Quédate conmigo hasta el final, porque esta narrativa transformará tu manera de entender el valor sagrado de los lazos familiares y las consecuencias irreversibles de las palabras que lanzamos al viento cuando la ira nubla nuestra razón. Me encantaría conocer desde qué rincón del planeta me estás escuchando, porque necesito comprender si estas tragedias de ingratitud filial son un fenómeno universal o particular de ciertas culturas. Para que entiendas realmente esta historia en toda su profundidad, debo transportarte 20 años hacia el pasado, cuando mi existencia dio un giro radical e inesperado. En aquel entonces contaba con 47 años de edad y me desempeñaba como contador en una compañía de tamaño mediano. Era un empleo sólido, con ingresos respetables, que me permitía sostener confortablemente a mi familia, mi esposa Carmen y mi hijo Alejandro, quien entonces tenía 15 primaveras. Todo parecía marchar perfectamente hasta que cierto día, mientras examinaba minuciosamente los registros financieros de la empresa, descubrí una cadena de anomalías contables que comprometían gravísimamente la integridad de la compañía. Se trataba de operaciones fraudulentas que involucraban cifras millonarias y que, de hacerse públicas, tenían el potencial de hundir completamente el negocio. Mi supervisor directo, el gerente del departamento financiero, era quien orquestaba todo el esquema delictivo. Cuando lo enfrenté con las pruebas irrefutables, me hizo una proposición que quedó grabada a fuego en mi memoria. Carlos, podés fingir que nunca viste nada y llevarte una compensación muy generosa por tu silencio, o podés hacer escándalo y encontrarte sin empleo en una industria donde tu nombre quedará manchado para siempre. Era extorsión pura y directa, convertirme en cómplice del fraude o condenarme al ostracismo profesional. En aquella época, conseguir trabajo como contador a los 47 años no era tarea sencilla, especialmente si circulaban rumores de que habías sido conflictivo en tu puesto anterior. Aquella noche no pude conciliar el sueño. Carmen percibió mi intranquilidad y me interrogó sobre lo que me perturbaba. Es una situación complicada, mi amor, le confesé. En el trabajo están ocurriendo cosas que no son correctas y no sé cómo enfrentarlas. ¿Qué clase de cosas?, insistió. Problemas de índole ética que podrían costarnos mi fuente de ingresos. Carmen, quien siempre había sido una mujer extremadamente pragmática, me dijo algo que terminó marcando mi decisión. Carlos, nosotros tenemos obligaciones. Alejandro está estudiando en el colegio. Debemos pagar la hipoteca. Necesitamos preservar nuestra estabilidad. No podés jugarte todo por principios teóricos. Principios teóricos.
Esa expresión resonó en mi mente durante días interminables. ¿Era mi integridad profesional simplemente un concepto abstracto? ¿Era mi honestidad algo que podía intercambiarse por seguridad financiera? Finalmente tomé la decisión más ardua de toda mi trayectoria profesional. Recopilé meticulosamente todas las evidencias del fraude. Las organicé de manera impecable y las entregué personalmente a las autoridades competentes. Sabía perfectamente que esto significaba el final de mi carrera en aquella empresa y posiblemente en toda la industria contable de mi ciudad. Como mi jefe había vaticinado, 15 días después me encontraba desempleado. Pero además, comenzaron a circular rumores maliciosos de que yo había sido el delator que había destruido a la empresa. En una comunidad pequeña, esa reputación se propaga vertiginosamente y convierte en casi imposible conseguir empleo en el mismo sector. Durante los 6 meses subsiguientes, busqué trabajo con desesperación absoluta. Enviaba mi currículum a todas partes. Asistía a entrevistas interminables. Tocaba puertas sin descanso, pero invariablemente recibía la misma respuesta negativa. No disponemos de posiciones vacantes en este momento. O su perfil no coincide con lo que estamos buscando. Carmen se encontraba cada vez más angustiada. Nuestros ahorros se evaporaban rápidamente. Las facturas se acumulaban peligrosamente y la tensión en nuestro hogar era casi tangible. Alejandro, quien tenía 15 años, empezó a percibir que algo andaba mal. ¿Por qué papá permanece todo el día en casa?, le preguntaba a su madre. ¿Por qué están peleando tanto últimamente? Una noche, después de otra discusión acalorada sobre nuestras finanzas, Carmen me expresó algo que me hirió en lo más profundo. Carlos, a veces pienso que tomaste la decisión incorrecta. Podríamos haber ignorado todo, guardado silencio y continuar viviendo tranquilamente. Ahora desconozco cómo vamos a sobrevivir. Esa frase me obligó a reflexionar profundamente sobre los valores que deseaba inculcarle a mi hijo. Quería que Alejandro aprendiera que la honestidad era opcional cuando había dinero de por medio. Quería que creciera creyendo que los principios éticos eran lujos que solamente podían darse las personas con estabilidad económica. Decidí rotundamente que no. Determiné que iba a encontrar una manera de salir adelante sin traicionar mi integridad y que le demostraría a mi familia que hacer lo correcto, aunque fuera extremadamente difícil, siempre merecía la pena. Fue entonces cuando surgió una idea que transformaría completamente el rumbo de mi existencia. En lugar de continuar buscando empleo como contador, decidí emplear mis conocimientos financieros para emprender mi propio negocio. Pero no cualquier negocio, sino algo que conociera bien y que tuviera potencial de crecimiento sostenido. Una ferretería. ¿Por qué específicamente una ferretería? Porque desde mi infancia había ayudado a mi padre en pequeñas reparaciones domésticas. Conocía las herramientas a la perfección, entendía las necesidades de los clientes y sabía que era un rubro que siempre tenía demanda constante. Además, era un negocio que podía iniciar con capital limitado y hacer crecer progresivamente. Con los últimos ahorros que nos quedaban y un préstamo modesto que conseguí de un familiar, alquilé un local humilde en un barrio de clase trabajadora y abrí Ferretería San Martín. Era un espacio reducido con inventario limitado, pero lo compensaba con atención personalizada y precios verdaderamente justos. Los primeros meses fueron extraordinariamente duros. Trabajaba desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche, 6 días a la semana sin excepción. Carmen me ayudaba con la contabilidad después de sus horas de trabajo como secretaria.
y Alejandro venía a colaborar los fines de semana, organizando mercadería y aprendiendo gradualmente sobre el negocio. Al principio, las ventas eran deprimentemente bajas. Algunos días apenas vendía lo suficiente para cubrir los gastos básicos del local. Había noches en que llegaba a casa completamente agotado y desanimado, preguntándome si había tomado la decisión correcta. Carmen me apoyaba, pero yo notaba la profunda preocupación en sus ojos. ¿Estás seguro de que esto funcionará? Me preguntaba ocasionalmente. Llevamos 3 meses y apenas estamos cubriendo gastos básicos. Necesito tiempo, amor. Le respondía pacientemente. Los negocios no prosperan de la noche a la mañana. Hay que ser paciente y perseverante. Pero yo mismo albergaba dudas. ¿Y si estaba equivocado? ¿Y si había hipotecado el futuro de mi familia por un sueño inalcanzable? El punto de inflexión llegó al 4.º mes de operación. Un contratista del área había tenido problemas serios con su proveedor habitual de materiales y necesitaba urgentemente una gran cantidad de herramientas y suministros para una obra importante que no podía detenerse. Otros negocios no podían conseguirle todo lo que necesitaba en el tiempo requerido. Yo me las ingenié para contactar a varios proveedores. Negocié precios especiales, organicé entregas coordinadas y conseguí absolutamente todo lo que el contratista necesitaba en 48 horas. No solamente eso, sino que le ofrecí un descuento significativo por volumen y condiciones de pago flexibles. Esa venta no solo me dio el margen de ganancia más grande que había obtenido hasta ese momento, sino que me ganó la confianza de un cliente influyente que empezó a recomendarme entusiastamente con otros contratistas de la zona. A partir de ahí, las cosas comenzaron a cambiar dramáticamente. El boca a boca funcionó como magia. Más clientes llegaron, las ventas se incrementaron sostenidamente y pude empezar a ampliar el inventario y mejorar las instalaciones del local. Para fin de año, la ferretería estaba generando ganancias constantes y consistentes, y yo había logrado devolverle la estabilidad económica a mi familia. Alejandro, que ya tenía 16 años, había desarrollado un interés genuino por el negocio. Los fines de semana no solo me ayudaba por obligación, sino que hacía preguntas inteligentes sobre proveedores, márgenes de ganancia, estrategias de ventas. Papá, me decía, me agrada esto de tener nuestro propio negocio. Es superior a trabajar para otros. Durante el 2.º año de operación, decidí dar un paso más ambicioso y arriesgado. Había identificado que en la zona norte de la ciudad no había ninguna ferretería de gran envergadura y que los residentes debían viajar distancias considerables para conseguir herramientas y materiales de construcción. Con las ganancias del primer local y otro préstamo más sustancial, abrí Ferretería Norte, un espacio más amplio con mayor variedad de productos y estacionamiento para clientes que venían en vehículos. La inversión era arriesgada, pero había aprendido inmensamente durante el primer año y tenía más confianza en mis capacidades empresariales. Esta segunda ferretería fue un éxito rotundo desde el primer mes. La ubicación era perfecta, la demanda estaba allí esperando, y yo ya tenía establecidas relaciones sólidas con proveedores, que me otorgaban precios preferenciales y condiciones de pago favorables. Para el tercer año tenía 2 ferreterías funcionando exitosamente y había empezado a generar ingresos que superaban ampliamente lo que ganaba como contador. Pero lo más importante era que había demostrado tanto a mi familia como a mí mismo que era posible reconstruir una carrera profesional desde cero basándose en principios inquebrantables. Alejandro,
que ahora tenía 18 años y estaba por terminar la escuela secundaria, me sorprendió con una propuesta emocionante. Papá, quiero estudiar administración de empresas. Quiero aprender todo lo necesario para ayudarte a expandir el negocio. Esa decisión me llenó de orgullo inmensurable, no solo porque mi hijo había elegido una carrera que podía ser útil para la empresa familiar, sino porque había visto valor en el trabajo que estábamos construyendo juntos. Durante los años universitarios de Alejandro, continué expandiendo la cadena de ferreterías. Abrí un tercer local en la zona industrial especializado en herramientas profesionales para empresas y contratistas. Después, un cuarto local en el centro comercial más importante de la ciudad, enfocado en productos para el hogar y pequeñas reparaciones. Cada nueva apertura representaba meses de planificación meticulosa, negociación con proveedores, análisis de mercado exhaustivo, inversión en infraestructura, pero también representaba una lección práctica invaluable para Alejandro sobre cómo se construye un negocio exitoso desde los cimientos. Durante las vacaciones universitarias, Alejandro trabajaba en diferentes locales, aprendiendo cada aspecto de la operación. Atención al cliente, manejo de inventarios, negociación con proveedores, análisis de ventas, gestión de personal. Quiero conocer el negocio desde adentro, me decía. No quiero ser un gerente que solo conoce teoría. Para cuando Alejandro se graduó de la universidad, yo tenía 6 ferreterías distribuidas estratégicamente por toda la ciudad y los suburbios circundantes. Cada local tenía su especialidad y su clientela específica, pero todos compartían los mismos principios fundamentales: calidad en los productos, honestidad en los precios y servicio personalizado excepcional. La empresa que había empezado con mis últimos ahorros y un sueño desesperado se había convertido en una operación que empleaba a más de 40 personas y generaba ingresos millonarios, pero lo había hecho discretamente, sin alardear, sin cambiar nuestro estilo de vida familiar. Seguíamos viviendo en la misma casa, manejando el mismo automóvil, manteniendo las mismas costumbres sencillas. Carmen seguía trabajando como secretaria porque le gustaba su empleo y le proporcionaba independencia. Alejandro vivía como cualquier estudiante universitario, sin lujos excesivos ni gastos innecesarios. ¿Por qué mantuve este perfil bajo? Porque quería que Alejandro aprendiera el valor genuino del trabajo y del dinero. Quería que desarrollara su propia ética laboral sin depender de la riqueza familiar. Quería que cuando finalmente se incorporara al negocio, lo hiciera por mérito propio, no por herencia automática. Cuando Alejandro se graduó con honores de la universidad, le hice una oferta formal. Alejandro, quiero que te unas a la empresa como gerente general. Vas a tener la responsabilidad de supervisar todos los locales, implementar mejoras operativas y ayudarme a planificar la expansión futura. Su respuesta me sorprendió profundamente. Papá, agradezco genuinamente la oferta, pero quiero trabajar primero en otra empresa. Quiero ganar experiencia externa, aprender cosas diferentes y después evaluar si realmente tengo algo valioso que aportar al negocio familiar. Esa actitud me llenó de orgullo inmenso. Mi hijo no quería tomar el camino fácil. Quería demostrar su valor profesional en un ambiente competitivo antes de asumir responsabilidades en la empresa familiar. Alejandro consiguió trabajo como analista junior en una consultora empresarial prestigiosa. Empezó desde el nivel más bajo, trabajando largas horas, enfrentando desafíos complejos, ganando experiencia valiosa.
Durante 2 años se especializó en optimización de procesos y estrategias de crecimiento para empresas medianas. Mientras tanto, yo seguí expandiendo la cadena de ferreterías. Abrí 3 locales adicionales, implementé un sistema de ventas online, desarrollé alianzas estratégicas con constructoras importantes. Para el 10º año desde que había empezado con la primera ferretería, tenía 9 locales y estaba evaluando seriamente expandirme a ciudades vecinas. También empecé a diversificar inteligentemente las inversiones. Compré propiedades comerciales donde funcionaban algunos de mis locales. Invertí en acciones de empresas sólidas. Adquirí terrenos en zonas de desarrollo futuro. Mi patrimonio había crecido exponencialmente, pero seguía viviendo con la misma sobriedad de siempre. Cuando Alejandro cumplió 2 años en la consultora, vino a verme con una propuesta diferente. Papá, he aprendido muchísimo sobre optimización empresarial. Creo que puedo ayudarte a llevar las ferreterías al siguiente nivel. ¿Todavía está abierta la oferta de incorporarme al negocio? Esa conversación se dio en mi oficina del local principal, rodeados de las herramientas y materiales que habían sido la base de nuestro éxito. Por supuesto que está abierta, le respondí, pero ahora las condiciones serán diferentes. Ya no sos un estudiante recién graduado, sos un profesional con experiencia comprobada. Durante los siguientes 5 años, Alejandro y yo trabajamos codo a codo, expandiendo y modernizando la empresa. Él implementó sistemas de gestión más eficientes, desarrolló estrategias de marketing digital innovadoras, optimizó la cadena de suministros. Yo aporté la experiencia acumulada durante años, las relaciones profundas con proveedores, el conocimiento íntimo del mercado local. La combinación funcionó perfectamente. Para el año 15, desde la fundación de la primera ferretería, teníamos 12 locales, un centro de distribución automatizado, una plataforma de comercio electrónico que vendía a todo el país, y habíamos empezado a fabricar algunas líneas de herramientas con marca propia. Alejandro se había convertido en un empresario respetado en toda la ciudad. Participaba en cámaras de comercio, impartía charlas sobre emprendimiento. Era consultado por otros empresarios que querían expandir sus negocios. Había encontrado su lugar en el mundo empresarial y había demostrado que podía agregar valor, significativo a la empresa, familiar, pero también había empezado a cambiar en aspectos que me preocupaban profundamente. El éxito profesional había inflado considerablemente su ego. Empezó a moverse en círculos sociales más exclusivos, a frecuentar lugares más caros, a desarrollar gustos más sofisticados. No era que hubiera algo inherentemente malo en esos cambios. Alejandro tenía derecho absoluto a disfrutar de los frutos de su trabajo. Pero yo notaba que empezaba a perder contacto con las raíces humildes del negocio, con los valores que habían guiado nuestra empresa desde el principio. Papá, me dijo un día, creo que deberíamos considerar vender algunos de los locales más antiguos y concentrarnos en operaciones más grandes y prestigiosas. Los locales de barrio ya no están alineados con la imagen que queremos proyectar. Esa sugerencia me alarmó profundamente. Los locales de barrio eran el corazón palpitante de nuestro negocio. Eran los que habían construido nuestra reputación, los que nos conectaban con la comunidad, los que mantenían vivos los principios fundacionales de la empresa. Alejandro, le respondí firmemente, esos locales de barrio son nuestra identidad verdadera. Son los que nos recuerdan de dónde venimos y por qué hacemos lo que hacemos. Pero papá, tenemos que pensar en grande. Tenemos que evolucionar, ser más profesionales, más modernos, más profesionales, más modernos, como si ser humildes y accesibles fuera incompatible con ser exitosos.
Durante los meses siguientes, noté que Alejandro empezó a distanciarse de los aspectos más básicos del negocio. Ya no visitaba los locales pequeños con la misma frecuencia. Ya no conversaba con los empleados de base como antes. Ya no mostraba interés en conocer las historias de los clientes de toda la vida. También empezó a cuestionar sistemáticamente algunas de las decisiones que yo tomaba basándome en principios, más que en máxima rentabilidad. Cuando decidí no subir los precios durante una época de alta inflación, para no perjudicar a los clientes de menores recursos, él me dijo: «Papá, estamos perdiendo oportunidades de optimizar márgenes. No podemos ser una organización benéfica». Cuando mantuve empleados que estaban pasando por dificultades personales, en lugar de reemplazarlos por personal más eficiente, me cuestionó: «Papá, la lealtad está bien, pero no puede ser a costa de la productividad». Poco a poco, Alejandro se fue alejando de los valores que habían construido la empresa. Empezó a ver el negocio exclusivamente desde la perspectiva financiera, olvidando que detrás de cada venta había una persona con necesidades reales. Detrás de cada empleado había una familia que dependía de ese trabajo. La ruptura definitiva se produjo hace 8 meses, cuando Alejandro vino a mi oficina con una propuesta que me dejó completamente sin palabras. «Papá, una cadena de ferreterías internacional me hizo una oferta para comprar toda la empresa. Es una suma extraordinaria, muy por encima del valor de mercado. Creo que deberíamos considerarla seriamente». «¿Vender la empresa?», le pregunté incrédulo. «¿Vender todo lo que construimos durante 20 años? Papá, tenés que ver esto como una oportunidad. Con el dinero de la venta podríamos jubilarnos cómodamente, invertir en otros negocios, diversificar nuestro patrimonio». «Alejandro, esta empresa no es solo un negocio, es nuestro legado. Es la prueba de que se puede reconstruir una vida basándose en principios sólidos. Es la demostración de que la honestidad y el trabajo duro realmente funcionan. Papá, sos muy sentimental. Los negocios no se manejan con sentimientos. Se manejan con números, con estrategias, con decisiones racionales». Esa conversación marcó el comienzo del conflicto más grande que habíamos tenido en nuestras vidas. Durante las semanas siguientes, Alejandro presionó constantemente para que aceptara la oferta de venta. Argumentaba que era la decisión financieramente más inteligente, que podríamos generar más ingresos invirtiendo el dinero en otras oportunidades. Yo me negaba categóricamente, no porque no entendiera los beneficios económicos de la venta, sino porque no quería traicionar los principios que habían guiado mi vida durante 2 décadas. «Alejandro», le expliqué, «cuando empecé este negocio, no fue solo para ganar dinero, fue para demostrar que se puede triunfar sin comprometer la integridad. Esta empresa representa todo lo que creo sobre el trabajo, la honestidad, la responsabilidad social». «Papá, todo eso está muy bien, pero tenés que ser realista. Esta oferta nos podría hacer verdaderamente ricos. Podríamos tener una vida completamente diferente. Una vida completamente diferente. Como si la vida que habíamos construido juntos no fuera suficientemente buena». La tensión entre nosotros se intensificó dramáticamente cuando Alejandro empezó a tomar decisiones unilaterales en la empresa sin consultarme. Implementó recortes de personal que yo consideraba innecesarios. Subió precios en productos básicos que afectaban a clientes de bajos recursos. Canceló programas de capacitación para empleados que consideraba gastos superfluos. «Alejandro», le dije después de enterarme de una de estas decisiones, «no podés hacer cambios tan importantes sin hablar conmigo primero.
Somos socios en esta empresa. Papá, vos me nombraste gerente general. Tengo que tener autonomía para tomar decisiones operativas. Autonomía no significa hacer lo que se te antoje sin consultar. Significa tomar decisiones responsables dentro del marco de valores de la empresa. Marco de valores, papá. Los valores no pagan salarios, no generan ganancias, no construyen patrimonio. Esa frase me partió el corazón en 1000 pedazos. Mi hijo, el joven que había crecido viendo cómo construíamos una empresa basada en principios sólidos, ahora reducía todo a números en un balance. La crisis final se desencadenó hace 6 meses, cuando Alejandro tomó una decisión que consideré completamente inaceptable. Sin consultarme, despidió a Roberto Fernández, un empleado que había estado con nosotros desde el 2.º año de operación. Roberto tenía 58 años. Había sido leal y dedicado durante toda su carrera en la empresa, pero últimamente había tenido algunos problemas de salud que afectaban ocasionalmente su rendimiento. ¿Cómo pudiste despedir a Roberto sin hablar conmigo? Sis, le pregunté furioso. Roberto es parte de la familia de esta empresa. Papá, Roberto ya no era productivo. Faltaba seguido por problemas de salud. Cuando venía no rendía como antes. Era una carga para la empresa, una carga. Roberto, que había dedicado 18 años de su vida a ayudarnos a construir este negocio, que había trabajado fines de semana cuando lo necesitábamos, que había capacitado a decenas de empleados nuevos. Era una carga. Alejandro, Roberto puede jubilarse en 2 años. Podríamos haber esperado, podríamos haber reducido su carga de trabajo, podríamos haber encontrado una solución más humana. Papá, los negocios no se manejan con caridad. Si empezás a mantener empleados improductivos por sentimentalismo, la empresa se vuelve inviable. Esa discusión escaló hasta convertirse en la pelea más grande que habíamos tenido en nuestras vidas. Le grité cosas que jamás pensé que le diría a mi hijo. Él me respondió con una frialdad que no reconocía en el joven que había criado. Papá, me dijo al final de esa discusión, creo que tenemos visiones irreconciliables sobre cómo manejar esta empresa. Tal vez sea hora de que cada uno siga su camino. ¿Qué significa eso? Significa que deberías considerar mi propuesta de vender la empresa. O si no quieres vender, deberías comprar mi parte y manejar el negocio como vos querás. Comprar su parte. Mi propio hijo me estaba dando un ultimátum. ¿Acepto sus métodos empresariales o él se va con su porción del negocio? Durante las semanas siguientes traté desesperadamente de razonar con él, de encontrar un punto medio, de recuperar la relación que habíamos tenido durante tantos años. Pero Alejandro se había endurecido. Ya no veía nuestro conflicto como una diferencia de opiniones entre padre e hijo, sino como una disputa empresarial entre socios incompatibles. Papá, me dijo en nuestra última conversación seria, vos representas el pasado de esta empresa. Métodos antiguos, sentimentalismo, decisiones basadas en emociones. Yo represento el futuro. Profesionalismo, eficiencia, maximización de beneficios. Alejandro, esos métodos antiguos y ese sentimentalismo construyeron todo lo que tenemos. Te dieron una carrera, te dieron estabilidad económica, te dieron un futuro. Y yo te agradezco todo eso, papá. Pero ahora es momento de evolucionar, de llevar la empresa al siguiente nivel. El siguiente nivel, como si los principios éticos fueran un obstáculo para el crecimiento empresarial. Cada una de estas causas representa algo que Alejandro nunca entendió.
que el dinero solo tiene valor cuando se usa para construir relaciones genuinas, para ayudar a personas que realmente lo necesitan, para demostrar que el éxito material puede coexistir con la decencia humana. A vos que me escuchaste hasta acá, que me acompañaste en esta historia dolorosa de un padre que perdió a su hijo por el éxito y la ambición desmedida, quiero dejarte una reflexión muy importante. Si tenés hijos, recordá que el éxito profesional nunca debe ser más importante que los valores familiares. Enséñales que el dinero es una herramienta, no un objetivo. Móstrales que la integridad ética no es negociable sin importar cuántas oportunidades económicas tengan que sacrificar. Y si sos un hijo o una hija, recordá que tus padres no van a estar para siempre, que las relaciones familiares no se pueden pausar y reanudar cuando te convenga, que hay palabras que una vez pronunciadas cambian para siempre la dinámica de una relación. Alejandro me dijo que ya no era parte de su vida y descubrió demasiado tarde que la parte de su vida que estaba rechazando valía 12 millones de dólares. Pero más importante que el dinero, perdió para siempre la oportunidad de tener al padre que lo había amado incondicionalmente durante toda su vida. ¿Vos qué harías en mi lugar? ¿Le darías una segunda oportunidad a un hijo que te abandonó durante 6 meses y solo se arrepintió cuando descubrió cuánto dinero estaba perdiendo? ¿O mantendrías tu decisión como una lección sobre las consecuencias de nuestras acciones? Contame desde qué ciudad me estás escuchando. Y contame si esta historia te hizo reflexionar sobre la importancia de valorar a los padres mientras los tenemos cerca. Porque al final de todo, lo único que realmente importa no es cuánto dinero dejemos como herencia, sino qué valores transmitimos mientras estamos vivos. Y a veces, para transmitir esos valores, tenemos que tomar decisiones dolorosas que demuestren que las palabras tienen consecuencias y que el amor familiar no es incondicional cuando se cruzan ciertas líneas de respeto y gratitud. Mi hijo decidió que ya no era parte de su vida. Yo decidí mostrarle exactamente qué parte de su vida estaba perdiendo para siempre. Gracias por ver este video y mantente atento a más videos. No olvides suscribirte, darle like y presionar la campanita.
Cada una de estas causas representa algo que Alejandro nunca entendió: que el dinero solo tiene valor cuando se usa para construir relaciones genuinas, para ayudar a personas que realmente lo necesitan, para demostrar que el éxito material puede coexistir con la decencia humana. A vos que me escuchaste hasta acá, que me acompañaste en esta historia dolorosa de un padre que perdió a su hijo por el éxito y la ambición desmedida, quiero dejarte una reflexión muy importante. Si tenés hijos, recordá que el éxito profesional nunca debe ser más importante que los valores familiares. Enséñales que el dinero es una herramienta, no un objetivo. Móstrales que la integridad ética no es negociable sin importar cuántas oportunidades económicas tengan que sacrificar. Y si sos un hijo o una hija, recordá que tus padres no van a estar para siempre, que las relaciones familiares no se pueden pausar y reanudar cuando te convenga, que hay palabras que una vez pronunciadas cambian para siempre la dinámica de una relación. Alejandro me dijo que ya no era parte de su vida y descubrió demasiado tarde que la parte de su vida que estaba rechazando valía $12 millones. Pero más importante que el dinero, perdió para siempre la oportunidad de tener al padre que lo había amado incondicionalmente durante toda su vida. ¿Vos qué harías en mi lugar? ¿Le darías una segunda oportunidad a un hijo que te abandonó durante 6 meses y solo se arrepintió cuando descubrió cuánto dinero estaba perdiendo? ¿O mantendrías tu decisión como una lección sobre las consecuencias de nuestras acciones? Contame desde qué ciudad me estás escuchando. Y contame si esta historia te hizo reflexionar sobre la importancia de valorar a los padres mientras los tenemos cerca. Porque al final de todo, lo único que realmente importa no es cuánto dinero dejemos como herencia, sino qué valores transmitimos mientras estamos vivos. Y a veces, para transmitir esos valores, tenemos que tomar decisiones dolorosas que demuestren que las palabras tienen consecuencias y que el amor familiar no es incondicional cuando se cruzan ciertas líneas de respeto y gratitud. Mi hijo decidió que ya no era parte de su vida. Yo decidí mostrarle exactamente qué parte de su vida estaba perdiendo para siempre.